Hola, aquí estamos una semana más avanzando en nuestro estudio del siglo XIX y esta semana y la que viene dedicaremos nuestra atención a, vamos a decir, el panorama musical europeo de fin de siglo. Cuando hablamos de fin de siglo nos referimos evidentemente a final del siglo XIX. Vamos a tener, como digo, 2 semanas sobre este periodo que podemos situar entre 1890 y 1914 y vamos a hacer una distinción geográfica. Ahora hablaremos de lo que ocurre en las principales capitales germanas, mientras que la semana que viene nos centraremos en París y el mundo musical de ese tiempo, en la capital francesa. Bien, los años finales del siglo XIX, es decir, los años previos a la Primera Guerra Mundial, están marcados por el imperialismo. Son los años en los que las naciones europeas más poderosas fraguan sus inmensos imperios coloniales, se reparten todo ese mundo, entre comillas, no civilizado, para su propio beneficio. Ahora nos resulta muy chocante esto de que Inglaterra o Francia se fuesen por allí, por África o por Asia y se repartiesen eh, los territorios, pero entonces se consideraba legítimo. ¿M? Y era legítimo porque era congruente con dos ideas que estaban circulando por Europa de entonces. Una, la idea central de la modernidad europea, que es la idea de progreso. No hemos hablado suficientemente de la idea de progreso, pero es muy importante para comprender lo que pasa en la historia y lo que pasa en la música. A partir de la idea de progreso se afirma que la humanidad lleva un proceso ininterrumpido y paulatino de mejoramiento eh, y que se dirige pues, a una especie de perfección superior. Es decir, los que creen en el progreso, y todo europeo del XIX creía en el progreso, una idea que se había forjado sobre todo en la Ilustración, estaban convencidos de que la historia humana era direccional y que ese camino llevaba a un progresivo perfeccionamiento de las sociedades, de la inteligencia y del ser humano. Esa idea de progreso se combinaba entonces con el éxito de las doctrinas biológicas de Darwin y lo que se ha sido llamado el darwinismo social, que es la aplicación de estas doctrinas a las ciencias sociales y al relato sobre las naciones. Darwin, como sabéis, afirmaba que en la naturaleza las especies que prevalecían eran las que mejor se adaptaban. Y esto no tenía ningún contenido moral, sino que por el contrario era una ley natural. El darwinismo social es una aplicación, como digo, a las sociedades y digamos que al final llegaba a la conclusión de que las sociedades europeas, por estar avanzadas en el camino al progreso y por estar mejor adaptadas, tenían el derecho de tutelar, dominar y gobernar las sociedades calificadas de primitivas. Por lo tanto, esto se veía como algo lógico y como algo beneficioso, no solo para Europa, que necesitaba lo que llamaban los alemanes luego su espacio vital, su digamos, espacio de expansión económica, política, militar, sino también para esas naciones primitivas que se iban a beneficiar del contacto con estas naciones superiores. ¿No? Bien, recordad que estos años finales del siglo XIX son años de un tremendo desarrollo económico. Económico que se fragua desde mitad de siglo con una segunda industrialización donde aparecen nuevas técnicas, donde aparecen nuevos materiales y donde aparecen nuevas regiones industrializadas, en Alemania, en España, por ejemplo, es la industrialización fuerte de Cataluña. Es decir, a diferencia de la primera industrialización que estaba más restringida geográficamente, la segunda industrialización es más, hay más zonas a las que afecta. Y al mismo tiempo se produce una revolución en los transportes, que hace que el mundo sea más pequeño. Que sea más pequeño, no, el mundo es igual de grande, pero que es más fácil comunicarse de un lugar a otro del mundo. La revolución de los transportes tiene que ver
con la expansión del ferrocarril y la expansión de los barcos a vapor. Mira, aquí está el Titanic, que no sé si es el mejor ejemplo, porque no tuvo mucho éxito, pero en fin, nos habla de estas personas que se movían de un lado a otro, y veremos que también son las músicas las que se mueven de un lado a otro con mucha más facilidad. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto que estamos hablando? Pues hay dos consecuencias que yo quiero señalar. En primer lugar, es que este expansionismo imperialista, estos nuevos transportes, este boom económico, hace que Occidente, los países occidentales, por primera vez convivan con culturas distintas. Evidentemente los europeos sabían desde hacía mucho tiempo que allí lejos había gente rara, ¿m? Y tenían alguna información de lo que allí lejos había. Pero ahora, digamos, la gestión de los imperios coloniales hacen que una parte importante de la población europea conviva con poblaciones de otras culturas, ¿eh? Y eso tiene sus consecuencias porque, digamos, la diversidad cultural que eso delata, y una diversidad cultural que no es únicamente que estén vestidos de formas diferentes, sino maneras de organizar la sociedad, maneras de pensar, estilos musicales, tipos de instrumentos, tipos de escala, pues toda esa diversidad se va a confrontar con el modelo europeo y va a poner en cuestión algunas de sus bases, ¿no? La segunda derivada de este momento histórico es el llamado nacimiento de la sociedad de masas. Y esto tiene que ver con el desarrollo económico que permite que haya una parte creciente de la población europea que esté por encima de los niveles de la economía de subsistencia. Vamos a decir que durante toda la Edad Moderna la mayor parte de los europeos se contentaban con ganar lo suficiente para comer. Pero ahora el desarrollo económico que se está produciendo hace que dispongan de un excedente económico una vez cubiertas sus necesidades más básicas. Y ese excedente económico se puede emplear en comprar objetos de consumo. Esto es lo que se llama básicamente la sociedad de masas. Lo que pasa es que esta población, entre comillas, enriquecida, o digamos con excedente económico, no compra los mismos objetos de consumo que utilizaba la élite en periodos anteriores, sino que se crea un mercado específico de consumo masivo para estas nuevas masas consumidoras, ¿no? En el contexto musical eso está muy claro en el nacimiento de las músicas populares urbanas, que lo hablamos una vez, ¿no? Ese campesino que viene de un pueblo a la capital y empieza a trabajar y tiene un dinerito para consumir música, pero que no va a ir a la ópera, no va a ir al teatro real, sino que va a ir a los cafés, va a ir a las salas de baile, a consumir un tipo de música creada específicamente para él, y es lo que conocimos con el nombre de músicas populares urbanas. Bien, pasemos un poco a la cuestión más puramente compositiva, ¿no? ¿Qué ocurre en la composición de este final del siglo XIX? Tenemos que tener muy claro que en música y en las artes en general la idea de progreso estaba firmemente asentada. Hemos dicho que la idea de progreso nace en la Ilustración. Algunos ven raíces de la idea de progreso mucho antes, incluso en la teología cristiana, la idea de la segunda venida del Mesías. Bueno, pues eso son ya elucubraciones, digamos, más filosóficas, ¿no? O más teológicas. Pero, en fin, sin duda, que el progreso se convierta en una idea central de la cultura europea, esto tiene que ver con la Ilustración en adelante. Pero digamos que conforme pasan las décadas, la idea de progreso se hace más dominante y más acuciante. Y esto también empuja a los compositores. Porque si creemos que la innovación es la que, digamos, define al verdadero artista, si los verdaderos artistas tienen que innovar, si se les inculca a las nuevas generaciones de creadores que es indispensable la innovación para poder aportar algo
al panorama musical, eso les va a obligar a una innovación estilística constante y acelerada. ¿Mm? Eh, Decía Claude Debussy que él tenía que inventar su oficio en cada obra que escribía. Una frase muy interesante. Es decir, que no hacía como los maestros del pasado, que componían misas o cantatas o sonatas una detrás de otra, y la evolución, si se producía con el tiempo y de manera casi imperceptible, sino que los procedimientos compositivos que había utilizado en una determinada pieza ya no le servían para la siguiente, porque eso sería repetirse. Y hacía falta el progreso continuo para, digamos, decir algo relevante en el panorama artístico. Así que hay una innovación estilística acelerada en estos años, y eso lo vamos a ver en las biografías de los compositores cuando veamos su recorrido compositivo, porque hay como muchas etapas en su producción y cambios muy constantes en la manera de escribir. Y en consecuencia hay una expansión rápida de los recursos técnicos. Con una velocidad inusitada van cambiando las maneras de, en fin, de organizar las armonías, los ritmos, las melodías y todo eso. Eso pasa también en las artes, ¿eh? En las artes de este tiempo también se aceleran. Las artes, me refiero a las artes plásticas. Muy vinculado con esto está, vamos a decirlo así, la imposición de la idea de progreso también en la historiografía musical, es decir, en la manera de escribir la historia de la música. Y en esto juega un papel fundamental el más influyente e ilustre de los musicólogos de la historia, quizás, que es Guido Adler. Guido Adler, considerado un poco como el padre de la musicología moderna. Y Guido Adler escribió un manual de historia de la música en el que tomaba como argumento central la idea del progreso. Voy a tratar de explicar esto para que se entienda. A ver, el pasado es una selva, ¿eh? El pasado es un país en el que hay infinidad de artistas, obras, técnicas, en fin, hay muchísimas cosas que coexisten y que son diferentes. Cuando uno tiene que escribir la historia del pasado, de un periodo, o en general la historia de la música, tiene que hacer una selección, no todo se puede poner. Y esa selección se hace siguiendo un argumento. De ahí la importancia que tiene el historiador, porque al contar la historia de la música va forjando un relato que muchas veces es previo, o sea, que ya está en su cabeza, ¿no? Entonces, siguiendo las corrientes de la época, Guido Adler escribió su historia de la música como una historia del progreso técnico en la composición musical, sobre todo en el terreno de la armonía. Digamos que los compositores y las obras que incluye Guido Adler en su historia son aquellos que él considera que han contribuido a el avance de las técnicas armónicas. Esto lo quiero vincular con lo anterior, de cómo se produce un progreso estilístico continuado, un progreso técnico continuado entre los compositores. Porque si un compositor tiene la aspiración de entrar, entre comillas, en la historia de la música y ve que la historia de la música está narrada desde este punto de vista, se ve obligado a innovar, cosa que en otras épocas de la historia no ocurría. Cosa es, digamos, una imposición que en otros momentos de la historia no existía. Entonces, llegamos al momento central de la clase y voy a explicar una cosa que es como la clave para entender lo que fue el final del siglo compositivo en Alemania, en Alemania y en los países germánicos, en Alemania y en Austria, en Viena y en Berlín. Podemos resumir lo que fue la música de este fin de siglo diciendo que en esta música hay una intensificación de los medios para conseguir los fines tradicionales. Y ahora lo explico esto. Toda obra de arte tiene una finalidad, unos fines, persigue algo, quiere comunicar alguna cosa, quiere transmitir lo que sea, y luego tiene unos medios para conseguirlo.
Lo que yo quiero decir en esta frase es que los fines, las finalidades, los objetivos de la música a finales del siglo XIX no variaron con respecto a lo que venía a principios del siglo XVIII, al principio del siglo XIX, desde finales del XVIII. ¿Cuáles son los fines de la composición desde, desde el cambio estético que ocurría a mediados del XVIII? Pues el arte era un medio de expresión de las emociones, de expresión de la sensualidad, de la religiosidad, de los sentimientos. Eso no varió. Eso lo encontramos en Mahler, en Schoenberg, pero también lo encontramos en Schumann o en Beethoven o en compositores de finales del XVIII. Así que se mantienen los fines tradicionales. También se mantienen los medios, los procedimientos compositivos, pero se intensifican, es decir, se llevan hasta el extremo. Hay una intensificación del parámetro temporal, del parámetro sonoro, del espacio tonal. ¿Qué quiero decir con esto? Comparemos una sinfonía de Schumann con una sinfonía de Mahler. La sinfonía de Schumann dura, 40 minutos. La de Mahler dura 1 hora y 40 minutos. Esto es lo que llamo intensificación del parámetro temporal. La sinfonía de Mahler es más larga. La sinfonía de Schumann tiene una orquesta completa, con sus maderas, sus trompitas, 3 trompas, las maderas a 2 y todo esto. La sinfonía de Mahler tiene una inmensa plantilla orquestal. Eso es una intensificación sonora. También hay una intensificación del espacio tonal, es decir, del recorrido tonal que hace la obra. ¿A qué tonalidades se va? Evidentemente la sinfonía de Schumann modula, pero la de Mahler modula mucho más y mucho más lejos. También hay mucha más disonancia y también hay mucha más saturación motívica. Por lo tanto, digamos que los elementos que ya estaban presentes, en Brahms, que estaban presentes en Wagner, digamos que se les da 2 o 3 vueltas más para llevarlos como al paroxismo. Pero la finalidad estética es la que se mantiene. Los fines son los tradicionales. La expresión de la interioridad, la expresión del alma del artista, de su religiosidad, de su sensualidad. Voy a citar algunos de los autores más destacados de este momento. Y vamos a empezar por Mahler. Mahler, como sabéis, fue un conocidísimo director de orquesta. Un director de orquesta muy prestigioso, fue director de la Ópera de Viena y uno de los grandes renovadores del espectáculo operístico. Él impulsó como nuevas maneras de mostrar la ópera. Paradójicamente no escribió ninguna ópera, sino que escribía música sinfónica, a veces con voz, en ciclos de canciones o con voz introducida en la orquesta, pero no siempre así, ¿no? Ya sabéis que su fama esencial fue como director y lo de la composición era como algo casi de domingo, ¿no? En sus veranos se aprovechaba para componer y hacer estas cosas. El que sí fue realmente famoso en su tiempo y se vio como gran continuador del trono, el heredero del trono wagneriano fue Richard Strauss, ¿no? Strauss empezó su carrera, se hizo célebre por la composición de poemas sinfónicos. Sabéis que el poema sinfónico, de dónde procede, el significado que tiene. Y luego se dedicó al drama musical, a la ópera. Empezó con 2 óperas cortas extraordinariamente vanguardistas, que son Electra y Salomé. Y luego moderó su lenguaje y vivió mucho tiempo, es decir, llegó hasta mediados del siglo XX, con una producción operística que supongo que conocéis y si no tenéis que conocer, ¿no? Estoy citando simplemente autores para luego centrarnos en uno. Cito a otro que es Max Reger, mucho menos conocido, pero que encaja muy bien con las características de esta época, dedicado sobre todo a la música instrumental. El compositor al que quiero dedicar un poquito más de atención es Arnold Schoenberg. Si Mahler fue famoso sobre todo como director de orquesta, Schoenberg fue famoso sobre todo como profesor. Es uno de los grandes maestros de la composición. No digo yo que compusiese muy bien, que también,
sino que tuvo muchísimos alumnos y una gran influencia en la manera de enseñar la composición en el futuro. Paradójicamente, Arnold Schoenberg fue prácticamente un autodidacta. Él era de Viena, vivía en el ambiente musical vienés, estudió algo con un compositor llamado Alexander Zemlinsky, pero era más como una especie de consejos de un colega que un estudio reglado. Y luego empezó a dar clase, también a dirigir compañías de cabaret y cosas de estas, entre Viena y Berlín. Eh, la producción de Arnold Schoenberg, que es uno de los compositores más famosos pero peor conocidos de la historia de la música, está dividida como en tres periodos. Hay un primer periodo que es su periodo tonal. O sea, las primeras composiciones de Arnold Schoenberg son composiciones tonales, pero una tonalidad muy avanzada y muy progresista. Es decir, es como lo que hablábamos antes, la intensificación de los estilos compositivos que estaban presentes en Wagner y en Brahms, que son dos autores que él admiraba mucho, pues llevado al extremo, ¿no? Por lo tanto, su música es súper cromática, muy disonante, contrapuntística y motívicamente muy intensa y muy, digamos, con un trabajo motívico muy sistemático, ¿no? Con todo, esta primera parte de su obra es quizás la más accesible en obras como La Noche Transfigurada, que es un sexteto de cuerda maravilloso, que es una especie de poema sinfónico para sexteto de cuerda, muy, muy bonito y muy de la estética de la época, o los famosos Gurrelieder, que es este tipo de obra monumental que tanto gustaban a los compositores de esta época, con inmensa orquesta, un inmenso coro, un coro de niños, solistas, es una especie de cantata colosal, que es lo que estaba entonces de moda, ¿no? Esta cantata tardó mucho tiempo en orquestarse, por eso, aunque fue concebida y escrita en este primer periodo tonal, el estreno se produjo ya en un periodo posterior. Schoenberg, además de componer, era un hombre que era un intelectual muy abierto a todas las artes, ¿no? Y tuvo una relación muy intensa con los pintores expresionistas, particularmente los del Círculo de Múnich, los que pertenecían a un grupo que se llama Das Blaue Reiter, y particularmente con el líder de este grupo, que es Vasily Kandinsky. No sé si conocéis la pintura de Kandinsky. Aquí tenemos, es un ruso que vivió en Alemania. Tenemos algunos de sus cuadros, un poco estilo Fauve. Y poco a poco en la pintura de Kandinsky se va perdiendo la figuración. Aquí todavía se ve pues, un parque, un pueblo. Esto también es como una especie de pueblo ruso. Se notan los tejados, alguna torre, los árboles. Pero llega un punto que Kandinsky da un salto a la abstracción. Y su pintura se convierte plenamente abstracta. Es uno de los maestros de la abstracción y es muy interesante porque el salto de Kandinsky a la abstracción es paralelo del salto de Schoenberg a la atonalidad. Y además no son iniciativas que se toman de forma aislada, sino que ambos están en comunicación en ese momento y comparten sus inquietudes para superar las formas tradicionales y encontrar nuevos lenguajes. Schoenberg, como digo, no solamente era amigo de los pintores, sino que también pintaba. Pero, en fin, él no pintaba pintura abstracta, sino hacía sobre todo autorretratos, ¿no? Autorretratos expresionistas, que algunos de ellos los expuso, estos son ejemplos, con los colegas del Jinete Azul, y que le servían un poquito como herramienta de introspección, de conocimiento, en fin, de dirimir sus ansiedades internas, que eran muchas, porque en la atormentada Viena de final de siglo, pues había muchas fobias, muchas manías y muchas, en fin, es la Viena de Freud, no por casualidad. Bueno, digamos, manías y ansiedades las hay siempre, pero parece que esa sociedad está especialmente propensa a ese tipo de sentimientos. Bien, la segunda etapa de Schoenberg es lo que llamamos el periodo atonal libre. Eh,
Es decir, cuando rompe sus ataduras con la tonalidad, eh, según él cuenta, esta ruptura con la tonalidad se produjo de una forma, vamos a decirlo así, espontánea. Schoenberg vivió una gran crisis personal, además muy novelesca y muy terrible, de su mujer que se fugó con un amigo. Luego la mujer volvió, le pidió perdón, el amigo se suicidó, bueno, una historia muy turbulenta. Y él dice que en medio de esa maraña vital empezó a componer música tonal de forma espontánea. Luego se dio cuenta de que esa atonalidad, ese salto a la tonalidad, no era algo casual, sino que era el camino, el siguiente paso en el camino de progreso que la música europea llevaba. Y que, digamos, en esa progresión de innovaciones armónicas, ya no quedaba otra cosa sino que acceder a la tonalidad, o lo que él llamaba la emancipación de la disonancia, en una expresión mucho más bonita. Emancipación de la disonancia lo que quiere decir es que las disonancias, como sabéis, están sometidas a su resolución. En la música tonal clásica puede haber un pasaje muy disonante, pero esa disonancia va a resolver en una consonancia. Lo que él hace es presentar las disonancias sin resolverse. Y cuando las disonancias sin resolverse suceden, eso provoca que se pierdan los centros tonales y que lleguemos a la tonalidad libre. Lo que él se da cuenta muy rápido también es que la tonalidad, según él la práctica en este momento, era incompatible con la forma. Quiero decir, las formas de la tradición musical occidental, la forma sonata, la forma rondó, la forma lied, todas esas formas estaban basadas en el discurso tonal. Y por lo tanto, al no tener un discurso tonal, al no trabajar ya con la tonalidad, no era posible construir una forma en el sentido tradicional. De ahí que en este periodo de su carrera las músicas sean siempre muy breves. Las piezas son siempre muy breves. O bien llevan un texto y la longitud de la pieza la determina la longitud del texto. Estas quizás son las obras más rupturistas en toda la carrera de Arnold Schoenberg. Luego va a adoptar sistemas más conservadores, entre comillas. En realidad, el único lazo con la tradición es el trabajo motívico, porque rompe no solamente la cuestión de la tonalidad, o sea, no solo rompe con la tonalidad tradicional, con la existencia de centros tonales, sino también tiene una concepción del ritmo completamente nueva, porque él trabaja lo que llama la prosa musical. Ya sabéis que nosotros cuando trabajamos con un compás, 3x4, 4x4, 6x8, eso significa que hay unos pulsos y que hay unos acentos que se van distribuyendo regularmente. A eso le parecía a Schoenberg algo así como si fuese un verso, como si fuese poesía. Y él quiere componer en prosa. Y eso hace que en su música haya muchos silencios, cambios de compases, acentos en partes fuertes, de modo que perdamos la referencia de un compás claro y el discurso parece que queda suspendido con sonidos en los que no se pueden identificar muy bien. Da la sensación de que es como improvisado, un poco al azar, pero no, hay una voluntad de romper con las estructuras clásicas, del ritmo también y de la prosodia musical. Ejemplos de estas piezas son, de esta obra, pues son las piezas para piano opus 11, las piezas para orquesta opus 16, y la más importante de esta producción, que es la que más se conoce de este periodo atonal libre de Schoenberg, que es el Piero Lunaire. En 1914 arranca la Primera Guerra Mundial y Schoenberg deja de componer. Entra en un periodo de silencio, no solo por la guerra, o no por la guerra, sino porque él se plantea un gran problema creativo, que es que él cree que es irrenunciable la atonalidad, pero necesita un tipo de organización que le permita construir formas, las formas de la tradición, trabajar en los modelos formales clásicos y al mismo tiempo mantener la atonalidad. Es decir, él busca una forma de ordenar la atonalidad para poder trabajar con ella en estructuras más ambiciosas.
Esa reflexión va a dar lugar en 1921 a el desarrollo de un sistema de composición llamado dodecafonía, que tiene una gran importancia y del que hablaremos en un tema futuro, porque ahora cerramos este tema aquí y me despido con mucho cariño de todos ustedes.